¿Qué tal, chavos de 12-14? Mucha, qué emoción estar aquí con ustedes un fin de semana más. Hoy, mucha, no estoy solo, estoy aquí con Ian. ¿Cómo estás, Ian? Bien, gracias, Luca. Estoy muy emocionado de estar en este tercer tema de la serie donde estamos hablando sobre la Biblia. Sí, mucha, ha sido una serie que de verdad a mí me ha dejado muchísima enseñanza. Primero, mucha, vimos con Juanfer que leemos la Biblia porque ahí está Dios, vamos. Segundo, vimos con David Andrés lo importante, mucha, que es saber el contexto de la Biblia para que podamos entender mejor lo que se nos quiere enseñar. Muchas veces se nos complica entender y decir, ¿por qué este cuate escribió esto? Si no tenemos el contexto. Y hoy, mucha, vamos a seguir con esos tips que nos facilitan muchísimas veces entender mejor la Biblia. Porque, a ver, yo creo que aquí todos nos hemos bloqueado más de alguna vez y dicho, a ver, ¿esto para qué me va a servir? Acabo de leer este versículo, pero no entiendo cómo lo puedo aplicar. Y para mí ha sido difícil muchas veces leer la Biblia. Para vos, Ian, ¿cómo te ha ido? Pues mi aventura con la Biblia empezó un poquito con túmulos, se podría decir. Porque yo cuando era chiquito, mi mamá siempre me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Yo nunca entendí por qué. Aunque podemos ver muchas historias de la Biblia, cómo Moisés partió el mar, o cómo Noé puso a todos los animales en el arca, eso es tan interesante, pero cuando llegamos a los libros como Números o Levítico, ahí es cuando ya las cosas se ponen un poquito más difícil. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, la podemos ver como un montón de páginas. Hay ciertas Biblias que tienen 800 páginas, otras Biblias que tienen 1000, pero ¿cuál es la razón que estamos leyendo la Biblia? Entonces, solo les voy a contar una anécdota. Yo antes no leía mucho la Biblia y un día pues sentí, bueno, leamos la Biblia, porque algunas veces pueden llegar esos sentimientos, leamos la Biblia. Entonces tomé la decisión de abrir mi Biblia y yo tenía esta pregunta: si la Biblia existe y si la Biblia cuenta todas las historias del mundo, ¿por qué no hablo de los dinosaurios? Ya sé que la pregunta puede ser un poco difícil y algunas veces complicada, porque tenemos miles de preguntas, y yo dije, ¿por qué la Biblia no menciona a los dinosaurios? Es una cosa crucial en el mundo. Pero abrí mi Biblia, y mi Biblia es de estudio, algo que puedo recomendar mucho, tener una Biblia de estudio, es que imagínense a un soldado, y este soldado está a punto de ir a guerra, pero este soldado tiene el miedo de que puede morir. Entonces tiene unos hijos, y le escribe las cosas más importantes para que ellos puedan vivir la vida en este mundo, y no dice las cosas que no son relevantes, como dejé la luz prendida, o dejé el horno prendido, o dejé el agua prendida. Entonces, eso es lo que yo realmente comprendí cuando leí eso. Dije, ok, la Biblia no es algo que nos va a contar todo. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es algo que es un manual de nuestra vida. Entonces, algo interesante que podemos encontrar en la Biblia, y muchos de ustedes han escuchado este nombre, es Jesús. ¿Qué pensás, Luca? Y fíjate vos que eso es algo que es súper importante ahorita que mencionás, porque a veces decimos, ¿por qué está la Biblia y por qué la leemos? Y lo que acabas de decir de Jesús creo que es la clave de todo y lo que nos puede ayudar más para entender la Biblia. Porque yo creo que en todas las historias, si se dan cuenta, ustedes piensan en las películas que hemos visto, en las superhéroes o cualquier tipo de película que ustedes vean, pues ya siempre hay un personaje principal, ¿no? Claro. Y creo que muchas veces podemos entender las historias que se nos están planteando porque conocemos a ese personaje principal. Y si yo dijera, ok, ¿quién es el personaje principal de la historia? ¿Será Moisés? ¿Será Job? ¿Será el faraón? Creo que podemos entender la Biblia de una forma errónea o a veces hasta difícil de entender. Pero cuando nosotros entendemos que el personaje principal es Dios y cuál es su plan y que se ha revelado en Jesús, creo que eso nos puede ayudar mucho a la forma en que entendemos la Biblia. ¿Por qué crees vos, Ian, que conocer a Jesús y saber que la Biblia nos lleva a Jesús nos puede ayudar a entenderla mejor o a leerla de una forma más fácil? Tienes toda la razón, Luca, y para la respuesta a tu pregunta, pues muchos conocemos qué pasó con Jesús, quién es Jesús, pero tal vez algunas veces podemos tener algunas preguntas de Jesús realmente quién es. O sea, aparte de ser un hombre que murió por nuestros pecados, que es algo que escuchamos mucho, podemos estar en un ambiente donde escuchamos, sí, Jesús murió por tus pecados, pero es un poquito más grande que eso. Ahora, tenemos que entender que Dios dio a su único hijo, siendo igual que él, Dios se volvió carne y lo mandó a este mundo. Ahora, nosotros peleamos una guerra y en ese momento, los momentos de Jesús tenían una guerra con los romanos. Entonces las personas pensaban que el Mesías iba a ser un rey que iba a venir a derrotar a todos los romanos.
Pero cuando vino Jesús, le explicó a las personas que no estaban peleando una guerra física, pero estaban peleando una guerra espiritual. Entonces, cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que Jesús murió por nosotros, creo que es un punto muy importante que leamos la Biblia para conocer a la persona que murió por nosotros. Ahora, como les mencionaba antes, la Biblia puede ser un manual de la vida, que también otra cosa que hemos escuchado mucho, pero cuando miramos todas las páginas, no nos desanimemos, no digamos, no quiero leer todo eso, no nos desanimemos, porque todas las cosas que nos han dicho de la Biblia son ciertas. Toda y cada una de las cosas que hemos visto en la Biblia son ciertas. Las historias que miramos, las más conocidas, como las que mencioné al principio, y las más chiquitas, nos pueden ayudar a saber cómo manejar ciertos problemas en la vida. Entonces la Biblia no solo nos ayuda a conocer más a Jesús, pero también es nuestro manual de vida. Sí, y fíjate vos que yo pienso algo bien importante. Al final vemos que Dios de alguna forma quiso revelarse hacia nosotros y decir cómo es ese manual de vida que tenemos que llevar. Y lo que me encanta es que entonces cuando vemos a Jesús y leemos lo que dice, pues a mí me llama mucho la atención lo que dice Juan. Juan, como ustedes saben, fue una de las personas que caminó con Jesús. Y Juan empieza su evangelio diciendo lo mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También dice después, así que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, qué importante vos y qué dicha tenemos de que Dios vino y tomó una forma humana. ¿Por qué esto es importante para nosotros, muchachos? Porque entonces podemos ver cómo Jesús, pues, al final pudo convivir con nosotros, como Dios convivió con los hombres, cómo solucionó problemas entre los hombres, qué pensaba Él de cómo deberíamos también nosotros tratar a nuestros enemigos, cómo deberíamos de tratar a nuestros amigos. Él también nos enseñó sobre el amor, ante todo, con nuestro prójimo. Si se dan cuenta, muchachos, Dios tomó esa forma de hombre para enseñarnos cómo vivir. Entonces, qué bonito es saber que en la Biblia, como ya dijiste, Ian, es un manual de vida, pero que Dios no simplemente mandó a escribirlo, sino que lo moldeó, que lo vivió. Entonces, qué chilero es ahora cuando yo digo, este cuate me cae mal, ¿cómo le hago? ¿Será que tengo que dejar de hablarle? ¿Será que mejor lo hago a un lado? ¿Saben qué hago yo, mucha? Voy a la Biblia y veo qué dice Jesús que hizo. ¿Cómo fue que Dios solucionó un problema de hombres? ¿Y qué dice Él? Pues amen a su prójimo, amen a todos los que estén a su alrededor. Es más, dice, amen a su enemigo. Ya ven cómo hay una lección mucho más práctica en ver cómo es que Jesús solucionó esto, cómo Él nos da un ejemplo claro de lo que debemos de hacer. También nos dice, ¿no?, de obedecer a las autoridades que tenemos. ¿Se dan cuenta cómo entonces ver y enfocarnos en Jesús y en su vida aquí, cómo a veces nos ayuda a entender esos versículos o esas lecciones que a veces se nos complica y tener, como diría yo, soluciones prácticas, mucha, en nuestra vida diaria? Y me encanta lo que dijiste, porque todos sabemos acá que Dios es un rey. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Y me encanta saber que un rey se quitó la corona y decidió venir con seres tan impuros para estar con nosotros, para enseñarnos cómo realmente nosotros tenemos que vivir. Ahora sí, yo conozco un acto de amor, un abrazo o siquiera un beso de mi madre, eso es un acto de amor, pero que un rey se quite la corona, no he visto en ninguna historia, no he visto en ningún cómic, en ninguna película que un rey venga y se quita deliberadamente su corona. Entonces que él haya bajado acá solo para morir por nosotros y para enseñarnos cómo vivir, es un gran acto de amor. Exacto. Y mucha, hemos estado hablando justamente en la serie que se llama Brújula, y durante las prédicas hemos hecho referencia a este objeto, mucha. En pocas palabras más modernas, es un GPS, ¿no? Y dijimos en la primera prédica que justamente una brújula es eso que nos ayuda a dar los primeros pasos, que nos ayuda a ir al objetivo donde queremos ir y ubicarnos mejor en donde estamos. Y mucha, si creemos que este libro de acá, que la Biblia es eso, es esa brújula, ese GPS que nos va a guiar a donde nosotros debemos de ir y que son esos primeros pequeños pasos, yo creería, muchis, que el primer pequeño paso que debemos de dar para poder entenderlo realmente es encontrar a Jesús ahí. Es realmente ver qué hizo Él. Y van a ver que es fácil. Muchas, no sé si a vos te pasó, cuando yo empezaba a leer la Biblia decía, ¿por dónde empiezo?
¿Será que empiezo por Génesis? ¿Será que empiezo por algún profeta? ¿Será que empiezo por los evangelios? Yo les diría empecemos por el libro que mencionamos hoy, que fue Juan. Empecemos por el evangelio. Empecemos a leer qué hizo Jesús. Y van a ver qué fácil es entonces encontrarle esas aplicaciones prácticas a nuestra vida. A ver, si nosotros de repente nos ponemos a leer y que nuestro primer libro de estudio sea Crónicas, va a ser bien difícil que encontremos alguna aplicación práctica. Pero si aprendemos de Jesús y sus enseñanzas súper fáciles de aplicar en nuestra vida, van a ver que ustedes van a encontrarle como que otro sabor al leer la Biblia, porque van a aprender realmente qué quiere Dios que yo entienda. Me da de verdad gusto saber cómo es que Jesús vino y las enseñanzas que Dios quería enseñarnos nos las puso en parábolas, en historias, en cuentos, para que todos pudiéramos entenderlas. Y yo veo que entonces, Ian, una parte esencial para que podamos entender la Biblia es primero empezar, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué enseña Jesús de eso? ¿Qué pensás vos? Pues Jesús nos enseña, bueno, antes de empezar por ahí, me gustaría decir un poquito de, pues se los doy también como una parábola, como también está diciendo Luca. Imagínense que nosotros tenemos un problema de mate. Como muchos de nosotros tenemos problemas de mate en el colegio, o algunas veces tenemos un problema de biología, ciencias, cualquier tipo de clase que tenemos y no sabemos qué hacer con él, porque no tenemos la solución, no tenemos una guía para ese problema. Y si lo relacionamos a nuestras vidas, nosotros tenemos miles y miles de problemas, porque Jesús nunca dijo que cuando lo empezáramos a seguir iba a ser fácil. Quiero marcar eso, que Jesús, cuando nosotros empezáramos a seguir la Biblia, cuando lo empezáramos a seguir a Él, cuando empezáramos a seguir sus enseñanzas, nunca dijo que iba a ser fácil. Vamos a tener muchos problemas, pero ¿saben qué es importante? Que tenemos las instrucciones y la solución del problema. Justo aquí en estos libros, justo aquí en este libro que podemos ver, que se llama la Biblia. Sí, y es algo, mire algo que creo que es importante decir. Es cierto que muchas soluciones van a estar aquí en la Biblia, como lo dice Ian, pero no siempre nos va a decir claramente, por así decirlo. A ver, yo tengo problemas con una adicción en Internet. Claramente la Biblia no habla del Internet, porque no existía, pero sí habla, por ejemplo, de los malos hábitos, de que no debemos de caer en malas prácticas o en costumbres de hombres. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia nos va a enseñar cómo librar muchos problemas, pero de la manera más profunda. Y entonces, yo quiero que nos quede algo bien claro, y quiero que nosotros, cuando leamos la Biblia, para poder estudiarla de una forma más fácil o para poderla entender más fácil, y no caigamos en, ¿y ahora qué hago? No entendí, mejor lo dejo ahí, quizás para cuando sea más grande. Quiero decirles unas preguntas que a mí, Ian, en lo personal me han ayudado muchísimo. Una de ellas es, ¿qué me enseña acerca de Jesús lo que acabo de leer? ¿Qué muestran sus palabras, acciones y ejemplos acerca de cómo es Dios? Cuando ustedes lean su Biblia, digan, ok, ¿qué está haciendo Jesús acá? ¿Qué nos quiere enseñar? Si está hablando del perdón, está hablando de que debemos perdonar a todos. Eso aplica entonces que debo entonces de perdonar a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos que me hacen daño. ¿Qué está haciendo Jesús? Pregúntense eso. Segunda pregunta que me ha ayudado muchísimo es, ¿qué me enseña acerca de mí mismo? ¿Cómo es que Jesús quiera que yo viva? Siempre hay lecciones que Jesús les da a sus discípulos, lecciones que les da también a los fariseos, que era gente que estaba poniéndole cargas de más a las otras personas y que estaban juzgando de más a las otras personas. Vean qué lecciones está enseñando Jesús de vida a estas personas, porque les puedo apostar que se van a identificar en ellas. Se van a identificar en de repente decir, yo he estado juzgando de más, o yo he estado cayendo en chisme, y Jesús aquí está diciendo que no hagamos estas cosas. Fíjense y pregúntense, ¿qué puedo aprender de mí mismo aquí? También pregúntense cuando estén leyendo la Biblia, ¿qué enseña esto acerca de cómo trata Jesús a los demás? ¿Estoy tratando a otras personas como Jesús las trató? Es bien importante porque, a ver, creo que siempre vamos a tener personas que en nuestra carne, en nuestra humanidad decimos, no, es que aquel me cae mal. Preguntémonos, ¿por qué nos cae mal? ¿Nos ha hecho malo? ¿Y qué dice Jesús que hagamos con las personas que nos han hecho cosas malas a nosotros? Jesús nos dice que las desechemos, Jesús nos dice que las perdonemos, Jesús dice que las odiemos, Jesús dice que las amemos. Entonces, si hacemos este tipo de preguntas, van a ver que leer la Biblia es mucho más sencillo. No sé si te ha pasado a vos cosas como estas, Ian, o qué podés decirnos que
que saber que Jesús está en la Biblia, ¿cómo te ha facilitado a vos entender y estudiar la Biblia? Claro, Luca. Cuando leí cómo era Jesús, me pensé a mí mismo, puchica, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo odiar a mi enemigo, no puedo ayudar a la persona que me acaba de mentir a la cara, no puedo ayudar a la persona que me acaba de engañar a la cara. Y Jesús hizo tantas cosas, y tantas cosas que para nosotros humanos nos hacen imposibles. Pero si Jesús lo pudo hacer, porque era el 100% humano y 100% Dios, nosotros tenemos que ver y querer más, cada día reflejarlo a Él, ser como Él. Obviamente algunas veces nosotros vamos a tener un pensamiento malo porque somos seres impuros. O vamos a pensar, madres, yo quiero mentir ahorita, o madres, yo quiero hacer trampa en este examen. Pero ¿qué haría Jesús? A mí me encanta que he visto muchas pulseras en los ambientes que yo he estado que dice, ¿qué haría Jesús? Y pienso que es un recordatorio increíblemente bueno, porque si estamos en cada situación, pues difícil, cada situación que nosotros digamos, no sé qué hacer, ¿qué haría Jesús? ¿Y cómo sabemos qué haría Jesús? Tenemos la Biblia. Perfecto, Ian. Creo que esa es la conclusión de todo esto, chavos. Si nosotros queremos que la Biblia se nos haga más fácil, primero creo que sería bueno pedirle guianza al Espíritu Santo. No olviden orar antes de empezar a leer su Biblia. Siempre pidan al Espíritu Santo que los guíe. Pero otro creo que es conocer a Jesús. Enfóquense en quién es Él. ¿Y cómo lo pueden conocer? Lean los 4 evangelios. Ahí está toda la historia de Jesús. Van a ver que se les va a hacer un poquito más fácil empezar a comprender mejor todo este gran libro. Que todo este gran libro sí es una gran historia en común, todo está enlazado. Pero conocer al final Jesús, el Dios revelado, y cómo Él actuó, y quién nos enseñó a estar aquí, cómo actuar aquí en la tierra, van a ver que la lectura bíblica les va a ser más cómoda. La lectura bíblica les va a llamar mucho más la atención porque van a ser lecciones mucho más prácticas para su vida, pero enfóquense en quién es Jesús. Créannos que va a ser una lectura mucho más amena. Van a poder aprender más fácil. No hay tantos, a veces podemos decir, cosas tan confusas porque de repente hablan en otros libros, ¿no? de estados o de otras civilizaciones. No, aquí se centra en la persona, Jesús. Jesús, ¿qué quiere que nosotros seamos aquí en la tierra? ¿Cómo quiere que lo imitemos? Ustedes van a decir, Luca, a ver, yo sé que esta Biblia es mi manual, pero ¿puede ser un poquito más clara? Sí, Jesús. Esa es la clave. Y por eso es importante que ustedes lo conozcan. Vayan a los evangelios y lean. Entonces, Ian, ¿tienes algún otro consejo más que puedas dar ahorita para despedirnos en la Pues prédica? nada, Luca, lo que acabas de decir, por favor, oren antes de leer la Biblia, porque es la comunicación con nuestro Padre, es la comunicación con la persona que creó todo este mundo. Y si pudiera platicar con Él, lo cual sí podemos ahora, por Jesús, lo haría. Y Él nos va a guiar dónde quiere que leamos la Biblia o qué quiere que leamos en la Biblia, para que nosotros podamos reflejar a Jesús. Perfecto, bien. ¿Te parece si nos despedimos en oración? Claro. ¿Sigamos? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por revelarte, Señor, y acercarte a nosotros para enseñarnos cómo debemos actuar. Perdónanos, Señor, si últimamente no hemos leído la Biblia. Perdónanos si nos rendimos porque no la entendimos. Hoy entendemos y comprendemos, Señor, que cuando tú viniste aquí a la tierra, Señor, cuando Jesús vino a modelarnos cómo debíamos de ser, tú, Señor, nos dejaste ese ejemplo claro de cómo nosotros debemos actuar. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor la historia, a enfocarnos, Señor, en las enseñanzas que Jesús dijo, pero también hizo, Señor. Ayúdanos a conocerlo un poco más para que luego, cuando leamos tu palabra, Señor, en la Biblia, podamos entenderlo un poco más, sabiendo cómo Jesús actuó en la tierra. Ayúdanos, Padre, a desvelar estos misterios, Señor, que tú has puesto aquí. Y gracias, Señor, por revelarte a través de la persona de Jesús. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ian, fue un gusto haber compartido con vos. Y chavos, los invitamos a que vayan y conozcan a Jesús. Él es la respuesta a todo. Él es el ejemplo que necesitamos para poder seguir avanzando como cristianos. Y si tienen una pregunta, ¿cómo resuelvo esto? Pregúntense lo que dijo Ian. ¿Qué haría Jesús? Y solo lo sabemos leyendo acá. Que Dios los bendiga, chavos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Bye.